El Bitcoin no encuentra techo. En los últimos días, la primera y más importante de las criptomonedas ha ido batiendo su propio récord una y otra vez. Pocos en el mercado se atreven a vaticinar hasta dónde puede llegar. ¿Conquistará los $100.000? Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía de Actualidad Económica. Las cuentas claras. La nueva edad dorada de Bitcoin ha comenzado. La más conocida de las divisas virtuales lleva días cotizando en niveles históricos tras el espaldarazo definitivo que supuso la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. El optimismo se ha apoderado de los inversores y, de paso, ha impulsado al alza al resto de criptomonedas. ¿Hasta dónde llegarán? Para hablar de todo esto, he llamado a Mireia Fernández, responsable de Bitpanda para el sur de Europa y también para Europa Central y Oriental. Mireia, estos días volvemos a ver al Bitcoin en niveles históricos y también el resto de criptomonedas están subiendo. ¿Cómo estás viendo tú esta escalada? ¿Cómo la estás siguiendo? Pues a ver, desde Bitpanda súper contentos, la verdad. Bitcoin al final está alcanzando nuevos máximos casi a diario. Y bueno, todo apunta ante un posible bull run, ¿no? En cuanto al aumento, yo creo que se debe a bastantes factores, ¿no? Uno de ellos, obviamente, es la entrada, la futura entrada de Trump en la Casa Blanca, ¿no? Ya que es una figura que se ha declarado muy pro cripto. Pero también otras cosas durante el año. Vimos en enero que se aprobó el primer ETF de Bitcoin al contado, luego el de Ethereum. Durante estos últimos meses ha habido un récord de inversiones en ETFs de Bitcoin. Para que te hagas una idea, el ETF de Bitcoin de BlackRock superó, no sé si fue hace unos días, en activos a su propio ETF de oro. Entonces, el ETF de Bitcoin llevaba desde enero de este año y el de oro yo creo que lleva funcionando desde 2005 o algo así, y aún así ya vemos que el interés en la inversión en estos ETFs está aumentando también considerablemente. Y luego otros factores también que creo que están afectando es, por un lado, la bajada de tipos, las tasas de interés, la entrada de capital también de instituciones, ya que, por ejemplo, con el ETF tú puedes invertir en criptoactivos, en este caso en Bitcoin y en Ethereum, sin tener que poseer realmente el activo, ¿no? Y esto ha sido muy atractivo para entidades más tradicionales, como pueden ser aseguradoras o pensiones o bancos que se han animado a invertir. Entonces, con esta entrada de capital institucional también vemos más interés general y luego, por supuesto, más interés por parte del usuario final. Antes de seguir, Mireia, no sé si podemos explicar brevemente qué es un ETF y cómo está influyendo en atraer inversores hacia Bitcoin y hacia las criptomonedas, para que lo entienda así quien nos escucha un poco de manera general, digamos. Claro, sí, 100%. Pues un ETF es un fondo que cotiza en bolsa que refleja el activo en cuestión, por ejemplo, Bitcoin. Entonces, BlackRock, por ejemplo, es la empresa que compra o que tiene Bitcoin, y tú estás invirtiendo en ese fondo de BlackRock. No estás invirtiendo en Bitcoin directamente. Entonces, te da exposición al activo, pero no lo posees directamente. Entonces los ETFs al final tienen una regulación mucho más tradicional y eso hace que sea una inversión mucho más atractiva para entidades más tradicionales, como comentaba antes. De hecho, tú mencionabas que está entrando mucho dinero institucional, es decir, hay muchos grandes inversores invirtiendo en Bitcoin y en criptomonedas. ¿Por qué? Bueno, yo creo que al final es un activo igual de atractivo que el resto de activos financieros, ¿no? También tienes que tener en cuenta un poco todo. Al final, Bitcoin es una moneda digital que funciona de manera descentralizada y que, si te fijas en el proyecto en sí, ofrece
como una perspectiva del futuro financiero que nunca antes habíamos visto. Entonces, como proyecto es algo muy interesante, pero es que aparte la evolución que ha tenido el precio desde que nació en 2009 ha sido brutal. Entonces, ya solo fijándote en los rendimientos que ha tenido esta moneda, es una opción muy interesante también para tener en tu cartera, ¿no? O sea, si mal no recuerdo, en 2010 el Bitcoin estaba a menos de $1. Y ahora estamos viendo que un Bitcoin está a más de $90.000. Entonces, ya como inversor también ves el atractivo que tiene en cuanto a rentabilidad. Precisamente. Es otro de los motivos. Y luego el interés actual también es porque se están ofreciendo más capas de respaldo o más capas de confianza para el inversor. Al final, el ETF de Bitcoin al contado, como te comentaba, ya se está ofreciendo en la bolsa tradicional. Entonces, eso abre muchas puertas para personas, entidades, instituciones que antes no tenían tan claro el exponerse a Bitcoin directamente, la opción de invertir en esta moneda y también asegurarse unos rendimientos. ¿Y los particulares cómo se están comportando, los pequeños inversores ahora? Hay varios tipos de inversor, ¿no? Están los inversores un poco más que acaban de llegar, por así decirlo, al sector y que a lo mejor están influenciados por el llamado FOMO, que es como el miedo a perdérselo. Pues oye, que tu amigo te está diciendo que está ganando no sé cuánto en Bitcoin y yo tampoco quiero perdérmelo. Y luego tenemos, que es la mayor parte, un inversor mucho más maduro que ya lleva varios ciclos de Bitcoin, o sea, ya lleva con varios ciclos de Bitcoin, ha visto subidas, ha visto bajadas y entiende un poco la visión a largo plazo de este activo, que yo creo que al final es a lo que todos los inversores más pequeñitos, por así decirlo, deberían optar, que es una visión a largo plazo. ¿Por qué? Porque, o sea, por ejemplo, si un inversor en 2021 compró Bitcoin cuando estaba a $50.000, en 2022, incluso parte de 2023, hubiese visto Bitcoin casi en $20.000 y hubiese sacado el dinero, hubiese perdido, ¿no? Entonces, tener una visión a largo plazo de que Bitcoin está ahí, está para quedarse y cada vez va a haber mucha más adopción y mucha más confianza por parte del sector y de la sociedad en general, también te hace pensar un poco más a largo plazo y no estar con ese miedo de voy a perder dinero, es un activo muy volátil. Vas madurando también como inversor y vas viendo las opciones que te ofrece Bitcoin que a lo mejor no te ofrecen otro tipo de activos, ¿no? También otra cosa que vemos es, Bitcoin y las criptomonedas son un activo súper interesante para los inversores, pero nosotros siempre lo decimos, al final tiene que haber una diversificación. Nunca está bien poner todos los huevos en la misma cesta. Y creo que eso también los inversores lo están entendiendo. Antes Bitcoin sí que se tomaba como algo mucho más especulativo y ahora tanto el inversor más newbie, por así decirlo, como el inversor más profesional entienden que Bitcoin es una parte importante de tu cartera, pero no tu cartera, y no debe ser tu cartera en su totalidad. Y bueno, y siempre, como decimos cuando hablamos de inversión, es muy importante que cualquier persona que quiera invertir en Bitcoin o en cualquier otro activo, ahora estamos hablando de Bitcoin, sepa en qué está invirtiendo, conozca las plataformas donde lo hace, lo entienda y sepa el riesgo que asume, que en este caso, como en todos, siempre que hablamos de inversión, pero existe, ¿no? Justo, nosotros siempre cuando nos preguntan qué le dirías a alguien que quiere invertir en Bitcoin, decimos varias cosas. Uno, que no pongan todo su dinero en Bitcoin, que diversifiquen, que es lo que comentaba antes, que tengan mucho cuidado, que se tomen su tiempo en ver en qué plataforma van a invertir el dinero, al igual que no pondrías tu salario en un banco de las Islas Caimán. Con esto es igual, dónde pones tu dinero es súper importante, que sea una empresa regulada, a ser posible europea, que cumpla o que tenga las licencias necesarias, que tenga una mentalidad más a largo plazo, que no esté todo el rato con el móvil viendo si ha subido o ha bajado un 5%. Y luego otra cosa importante que nos parece muy importante también a nosotros es
que no se lancen a un único momento del mercado, ¿no? Que imagínate, el inversor tiene 2.000 euros para invertir, su amigo o su tío le dice, oye, que Bitcoin está subiendo, y mete los 2.000 euros en ese único momento del mercado, y por tanto se arriesga a que si el mercado baja de repente, pues ha metido todo ese dinero en ese momento del mercado, ¿no? Es mejor que hagan pequeñas inversiones, aunque las cantidades también sean más pequeñas, pero frecuentes, a que se jueguen ese ahorro o esa cantidad en concreto en un momento en concreto. Quería volver al Bitcoin y a la nueva edad dorada, ¿no?, que estamos viendo en estos últimos días. Uno de los factores que está influyendo en esa escalada es la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué puede suponer su llegada a la Casa Blanca, teniendo en cuenta la posición que tiene ahora hacia Bitcoin y las medidas que ha dicho que pretende impulsar? Sí, justo. A ver, para el sector cripto es positivo porque él mismo se declara abiertamente pro cripto, y ha comentado ya en varias ocasiones que bajo su administración habrá una regulación mucho más transparente y mucho más progresista, por así decirlo, respecto a las criptomonedas, ¿no? Al final la SEC, que es el órgano regulatorio de Estados Unidos, sí, justo como la CNMV, pero en Estados Unidos, no se había posicionado tan a favor de las criptomonedas hasta ahora, y él promete cambiarlo. Entonces, para el mercado cripto, pues bueno, está como las expectativas, ¿no?, que tienen de la regulación, y es algo muy, muy optimista. Por último, estamos viendo en estas últimas horas y en estos últimos días que Bitcoin intenta el asalto, que esto es una cosa que nos gusta mucho decir, ¿no?, cuando hablamos de Bitcoin, intenta el asalto a los 60.000, a los 70.000, y ahora estamos en los 100.000, ¿no? ¿Crees que lo vamos a ver en algún momento en ese nivel? Esto nunca se sabe porque nunca nadie tiene una bola de cristal, por así decirlo, para definir el futuro, pero sí que tiene toda la pinta, o están todos los factores de nuestra parte para que Bitcoin llegue a los $100.000, incluso antes de que acabe el año. Al final estamos alcanzando casi máximos a diario, y bueno, con un potencial bull run a la vuelta de la esquina, lo vemos sí más que factible. Hasta aquí este episodio. Ya sabes que puedes seguir cada día toda la actualidad sobre información general y sobre economía en El Mundo, Actualidad Económica y nuestras redes sociales. Reda Slafty se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.